Hola, hola, ¿cómo están? Buen día para todos ustedes. Estamos felices y a lo mejor para ustedes esto es un poco extraño. El día de hoy vamos a hacer algo diferente, ¿ya? Aquí tenemos en realidad una pareja de amigos que nos está acompañando y vamos a tenerlo como matrimonio el día de hoy. Bastante interesante. Ya tenemos ahí a la Nati y al Marco y por supuesto conmigo a la Connie. Saludan ahí a la cámara, ¿cómo están? ¿Cómo están, chiquillos? Bien, bien, gracias. Todo bien, Qué bueno. contento. ¿Y tú, Bonnie, cómo estás? Bien, también. No, estamos contentos de compartir con usted el día de hoy acerca un poco más en Comunidad en Estudio y vamos a ver cómo vamos a conversar este tema, que igual para mí está un poco complicado. ¿Ya? ¿Les parece que oremos para comenzar? Sí. Ya inclinemos el rostro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias porque podemos reunirnos hoy para estudiar de tu palabra. Te pedimos que tú dirijas el estudio y que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones y a nuestras mentes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como les comenté al principio, es un tema complicado. Para mí, la verdad, a lo mejor aquí para Connie, a lo mejor también para nuestros amigos, será un poco más sencillo. Pero tengo una pregunta, de hecho, para que podamos conversar, para partir. Ustedes que están ahí en la caja de comentarios pueden responder y apoyarnos también un poco con su respuesta. Pero aquí vamos a conversar lo siguiente. Hemos conversado acerca de los crisoles, ¿no es cierto? Tipo de crisoles, cuál es la finalidad, el calor extremo, ¿cierto? Pero independiente para qué sirve el crisol o su finalidad, ¿cómo enfrentamos el crisol de las dificultades? ¿Cómo lo hacemos? O a lo mejor, ¿cuál sería el mejor camino? ¿Qué piensan ustedes? Ayúdenme con esta pregunta. Les dejo ahí el micrófono. Bueno, yo siento que muchas veces queremos enfrentar esas situaciones solos, antes de recurrir a Dios y a la oración. Y ahí es donde muchas veces nos demoramos más en salir adelante cuando estamos en situaciones complejas. Entonces hay que entender de que solos no vamos a poder salir de todas las dificultades que podamos tener. Creo que es igual, es un proceso porque uno tiende primero a intentar solucionar todo así rápidamente bajo el control de uno y claro, muchas veces cuesta entender que tenemos que entregarle el control a otra persona. Es increíble que desde Eva ahí, cuando estaba obviamente en el jardín del Edén, encuentra una serpiente que hablaba. Obviamente Eva dijo, no, yo me la puedo sola, yo puedo con este personaje. Como que, y el ser humano a lo largo de toda la historia de la humanidad se ha comportado exactamente de la misma forma. El ser humano dice yo puedo, pero cuando ya ve que las cosas ya salieron de control, es como que, wow, como que el ser humano ahí como que dice, ya sé que, por favor, toma tú. Siento que Entonces, todos sabemos un poco como esta línea de pensamiento, ¿no es cierto? El que tú puedes, ¿no es cierto? El poder está en ti, lo puedes sacar desde adentro, la energía está, ¿no es cierto? Y un sinfín de otras líneas de pensamientos que con la mano en el corazón son súper saludables. Lo digo con la mano en el corazón porque te ayudan eventualmente en situaciones complejas. Pero cuando nosotros intentamos, siendo cristianos, combinar esta línea de pensamiento con la línea de pensamiento que se nos tiende a decir que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no es cierto? Frente a ese punto como que al final hay como una dicotomía, hay como algo que choca, ¿no es cierto? No sé cuál sería a lo mejor, habrá un equilibrio, no sé si existirá ese equilibrio. Es súper difícil porque como tú decías, estamos insertos en un mundo que
todo el tiempo te está llamando a tú resolver las cosas, a tú empoderarte, a tú tomar las riendas de tu vida. Pero sabemos que en la Biblia encontramos totalmente lo contrario a lo que el mundo nos está mostrando. Mira, sin ir más lejos, en el capítulo 16 del libro de Juan, porque, bueno, la Connie aquí utilizó la palabra, a lo mejor que está de moda, el empoderamiento. No está malo eso, no es malo, ¿ya? Eso forma parte también de lo que nosotros como humanos tenemos que tener y al final nosotros al crecer, cuando dependemos, ¿no es cierto?, de nuestros padres, uno va creciendo, tiene que aprender a depender de uno mismo. Pero en sí, cuando Jesús estuvo acá en la tierra, y en el capítulo 16 del libro de Juan, en el versículo 13, ¿ya? Él nos dice algo que al final nos demuestra un poco en el sentido de que no vamos a estar solos, es decir, que podemos depender de alguien. Y si ustedes lo tienen por ahí el versículo, si me ayudan a leerlo, ¿sí? Yo lo tengo. 16:13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Allí, en esto en específico, nosotros notamos que el Consolador, ¿no es cierto?, que es el Espíritu Santo, va a venir, que Jesús lo prometió, porque al final Jesús con sus discípulos generaba esta unión de maestro y discípulo, o también de amigo y amigo, o incluso como un bromance, como se podría decir, en el sentido de esta relación que tenía. Ellos se sentían adoloridos por su partida, porque de hecho en uno de los primeros versículos, en el versículo 5, él le dice: y ustedes no me preguntan a dónde voy, porque él estaba diciendo que se iba a ir. Y eso denota un poco el sentido o el sentir que tenía Jesús con sus discípulos mismos. Ellos se sentían muy apenados por la partida de su maestro. Lo mismo pasaría si es que, por ejemplo, perdemos, cuando éramos niños, si perdemos, nos damos cuenta que estamos siendo adultos, y esta toma de decisiones tiende a ser cargoso, porque son decisiones que de repente nuestros padres tomaban en nuestra infancia. Y al día de hoy nos damos cuenta que estas decisiones tienen su peso, ¿ya? Y este peso, Jesús nos dice: ya, tranquilos, va a venir el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo, que los va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y él explica el por qué más adelante. No vamos a enfocar en ese punto, pero yo les pregunto también a ustedes, si me ayudan a responder. ¿Dios puede transformar inmediatamente a una persona? ¿Sí o no? Mira, ¿sabes qué? Voy a hacerle alguna especie de alegoría. Hay muchos animales que nacen, como ejemplo un ciervo, nace y a los pocos minutos como que se levanta y sale corriendo, o sea, como que puede caminar. Pero Claro. somos la única especie de naturaleza que obviamente que el ser humano necesita mucho tiempo al lado de sus padres para poder desarrollarse. Imagínate, casi alrededor de 15 años para empezar una adolescencia, y algunos llegan hasta los 30, todavía con los padres, pero te das cuenta que el proceso es lento. El ser humano es un proceso muy lento, acompañado, incluso ya muchas veces siendo viejo, los padres siguen acompañando a sus hijos. Y sabe que eso nos da una tremenda lección que dependemos exclusivamente de nuestros padres, y sabe que nosotros dependemos exclusivamente del Señor. Estamos siempre dependiendo del Señor. O sea, yo veo a mi padre, siendo una persona ya casi llegando a los 60 años, y me acuerdo que tenía como 40, 50 años, y todavía dependía de su padre, todavía dependía de los consejos de su padre. Entonces, te das cuenta que el Señor nos quiere entregar un tremendo mensaje ahí, a diferencia de otro animalito que al mes vuelan rápidamente y se van solos, pero nosotros no.
necesitamos estar en compañía de nuestro Padre. Entonces, volviendo a la pregunta, originalmente nosotros no podemos, nos cuesta. Somos totalmente dependientes de alguien. ¿Ya? Claro. Nosotros tenemos la plena confianza de que Dios puede cambiar rápidamente a una persona, o él puede, o tiene el poder de incluso de que si nosotros le decimos, Dios, por favor, haznos salir de este crisol, de estas dificultades, Dios tiene el poder para sacarte de este fuego o este calor intenso y sacarte de él. Pero esto trae consecuencias. No, y quizás nosotros mismos necesitamos vivir este proceso porque probablemente nos vamos a caer muchas veces y necesitamos volver a enfrentarnos a un nuevo crisol para poder crecer y acercarnos nuevamente a nuestro Salvador. Mira, de hecho, con el ejemplo que estaba dando el Marco al principio, hace un ratito atrás, con respecto a que hay ciertos animales que pueden, que parten, por ejemplo, siendo independientes, el humano, desde el principio, tampoco era tan independiente. Desde el Edén, Adán y Eva, ellos igual, su relación era constante con Dios. De hecho, Dios también les permitió desde el principio que ellos tuvieran como una independencia, en el sentido de que ellos tengan que decidir ciertas cosas, decidir, por ejemplo, los nombres, ¿no es cierto?, de los animales, decidir qué comer, porque ese es el tema también. Había un árbol que no se tenía que comer y otros que sí, y ellos tenían que decidir. Y esta decisión indica algo intrínseco que aquí los cuatro conocemos, que es el libre albedrío, ¿ya? Y este libre albedrío, que trae problemas, los trae. Así, dando como una alegoría, abriendo un poco mi corazón, yo todavía recuerdo distintas oraciones que tuve con Dios y yo pedía, Dios, por favor, no tome en cuenta mi decisión, por favor, actúa, quita esto, por favor, necesito que lo quites, lo raigas de mi vida, porque yo no puedo. Es como que olvídate del libre albedrío, actúa, hazlo. Y, igual no es tan correcto, porque sabemos que el libre albedrío es un regalo que Dios nos dio. Pero igual estás decidiendo que Dios actúe en tu vida. Claro, estás decidiendo. Mira, buen punto, nunca lo había visto ese punto. Al final eso es lo que quiere Dios, que podamos decidir ya, actúa en mi vida y Él va a actuar. Claro, es la decisión que tú estás tomando. Claro, porque como que en ese sentido le permito que Él actúe, ¿no es cierto? Bueno, dentro de todo mi caminar, hay situaciones así donde al final es complicado, y en esta complicación es cuando aparece Pablo y nos hace recordar un poco en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 29, ¿ya? Connie, ¿lo tienes tú? ¿Lo puedes leer, por favor? Ya. A quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Muchas gracias. De hecho, mira, mi ayuda idónea aquí me leyó el versículo anterior, porque es súper necesario, los dos están muy ligados. Así que gracias, amor. ¿Qué podemos sacar de esto, chiquillos? ¿Qué podemos entender de este versículo? Si es que, ¿qué les queda de esto? Les voy a contar una experiencia solamente cuando eran pequeños. Yo era pequeño, sí, esa experiencia cuando uno tiene pequeño que te marcan. De pequeño se formó un incendio en mi casa. Yo tenía alrededor de 4 años, formó un incendio en mi casa. Y sabe que en vez, y mi hermano dio vuelta un brasero, que se dio, empezó, y sabe que yo en vez de decir, pucha, ¿sabes qué? Voy a ir a buscar a mi padre, voy a buscar a mi mamá, a buscar ayuda. ¿Sabes qué? Fui a la cocina, tomé un jarro con agua y lo fui a apagar en el incendio. Pero, o sea, ¿entendió, no? Y después fui a buscar, intenté apagarlo con mis propias fuerzas. Claro. En vez de salir
porque yo estaba asustado. Dije, mi hermano se mandó un condoro, se mandó un error acá, y yo dije, aquí me van a retar. Entonces, el ser humano, yo creo que siempre ha tratado de solucionar y caminar solo. Decirle, aquí yo me la puedo arreglar. Y sabe que, nunca se lo contaba a Natalia, pero pasó justamente eso. Ya, justamente eso. Y ya cuando vi que ya era tarde, o sea, ya el incendio era ya intenso, obviamente recién empecé a buscar ayuda. Y eso los pasa al ser humano, o sea, constantemente. El ser humano quiere hacer las cosas, muchas veces no quiere escuchar a Dios, no quiere buscar ayuda inmediatamente porque tenemos miedo, tenemos vergüenza incluso. Entonces, eso siempre lo está pasando. Entonces, como dijo acá el versículo, que obviamente bien lo dice. Mira, este versículo en específico nos ayuda a entender que hay una lucha y hay un trabajo. De hecho, el versículo 29 allí habla de este lucha o este trabajo. Aquí los voy a ayudar a lo mejor para entender un poco más este versículo. Ustedes saben que de repente me gusta irme al original. Yo les recomiendo a todos una página que se llama logosclogos.com, ¿ya? Lo pueden buscar allí y pueden ver el original, y aquí podemos sacar palabras del griego. De hecho, la palabra, cuando hablamos de luchar, o por ejemplo de trabajar, porque el versículo 29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según El poder. según la potencia del carro, el poder de Dios. La palabra de trabajar es literalmente que es como si estuviera trabajando afanosamente. Y la palabra en hebreo es copiado, como que estáis copiados, ¿ya? Es decir, literal. Y significa cansar. No es como así como que estuviera como trabajando, es como que si estuviera diciendo después del trabajo y estoy cansado. Eso está queriendo decir, es una fatiga por haber trabajado duro. Entonces, cuando él dice de esta forma, yo me canso trabajando, o yo creo que si lo tiramos al buen chileno, es decir, yo me rompo el pescuezo, La espalda. o claro, me rompo la espalda, claro, trabajando. Y la segunda palabra sería, era trabajar y luchar. Y luchar viene a ser, nótense esto, yo me sorprendí, es agonizo, que específicamente el original es agonizomai, ¿ya? El tema es que agonizomai deriva de la palabra agonizo. Y de hecho, es como contender contra un adversario. Es como luchar, pelear, rogar. Y de hecho la palabra en hebreo de agonizar deriva de esta palabra de agonizo, de como que estáis luchando con algo para conseguir un premio. Ese es el punto. Me parece súper interesante eso de contender con un adversario, porque muchas veces tenemos que luchar contra nuestro yo y versus lo que sabemos que es correcto y sabemos que debemos entregarle todos estos problemas a Dios. Entonces, me hace mucho sentido que sea contender con un adversario, porque puede ser nuestro yo interno. Sí. De hecho, sí. Como una lucha interna que se da con el yo. Y por eso Pablo dice que lucha fortalecido en el poder de Cristo, porque gracias al poder de Cristo que obra en él puede entregar el mensaje. Porque por sus propias fuerzas, obviamente no lograría el mismo efecto que tendría si estuviera luchando con Cristo. Claro. De hecho, hay un tema, los conquis, ya que está la Nati aquí, que es cuando uno habla Pablo habla del estadio, que algunos corren y consiguen medalla, pero nosotros luchamos por alguna medalla incorruptible. No me acuerdo dónde está. Era algo, parece que estaba en 2 Corintios, 1 Corintios, por ahí andaba.
pero el tema es que era dar el esfuerzo o enfocarte en algo que era que valía mucho más, que era incorruptible. En este caso, no estoy trabajando o luchando por algo que a lo mejor, no sé, por una casa, Por algo material. exacto, algo material, sino que estoy luchando y estoy trabajando, y lo voy a ampliar porque suena como muy yo, pero es como que estuviéramos trabajando y esforzándonos por algo mayor. Y como lo conversábamos la semana pasada, ese algo mayor es obtener el carácter de Cristo en nuestras vidas. Porque nuestro yo es el corruptible, nuestro yo es el que queremos quitar. Queremos copiar el carácter de Dios en nuestra vida. Y No ese es es la nuestro de... como meta. Encontré uno que dice, por lo tanto, yo corro teniendo una meta bien clara. Yo peleo para ganar, no como quien da golpes al viento. Ese mismo. 1 Corintios 9:26. Ese mismo. Ese mismo. Porque Ese, Pablo siendo romano y conociendo mucho el tema, Coliseo romano y también el tema de las Olimpiadas, él conocía el trabajo de los atletas. De hecho, la palabra que lo utilizaban colosenses acá era en el sentido de trabajar o esforzarse, y el tema del adversario es cuando uno está compitiendo en las Olimpiadas. Y acá en el versículo que leyó la Nati, que no me acuerdo dónde estaba Nati, se me olvidó. Está en 1 Corintios 9:26. 1 Corintios 9:26, allí directamente lo especifica bajo una mirada deportiva, como el pugilato, es decir, el boxeo, por así decirlo, no dar golpes al aire, hacer cosas en vano. Hacemos cosas que valgan la pena, que nos enfoquen y ayuden a trabajar nuestro carácter para tener el mismo carácter de Cristo. Porque recuerdo siempre esto, dar golpes al aire significa puedes perder, porque utilizas energía para este golpe y sale perdiendo. Tú tienes que asestar el golpe. Esa es la visión del pugilato. es interesante saber que en la antigua Roma y en la antigua Grecia se luchaba, se corría esa carrera para tener una corona de laurel. Que ojo, la corona laurel no era de oro, no era de nada, solamente simbolizaba la protección de los dioses. Tú sabes que el laurel era considerado el árbol de los dioses. Claro. Y se decía que ese árbol jamás era alcanzado por un trueno, un rayo. O sea, de hecho se mencionan 2 ocasiones en la historia que alcanzaba un rayo. Entonces, claro, y lo que más le temían las personas antiguas era morir por un rayo. O sea, obviamente morir por un rayo. Imagínate, todo lleno de metal, así, y obviamente venía un rayo, obviamente lo daba todo. Entonces ellos decían, ¿sabes qué? El laurel es un árbol que jamás ha alcanzado un rayo, y yo lucho, voy a la carrera para que tenga la protección. Solamente eso. O sea, qué interesante. Y por eso después los antiguos, digamos, los emperadores usaban una corona laurel para decirle que tenía la protección de los dioses. De esa forma. Qué buen ejemplo. Entonces, que Pablo... da, ¿Ah? Qué Entonces, buen ejemplo que das, porque se puede aplicar. ¿Sabes cómo se puede aplicar? Yo he escuchado por ahí que el tema del trueno es una representación del enemigo, que el trueno es el símbolo de Satanás. Entonces, intentar conseguir este laurel para no recibir sus ataques, porque estamos intentando recibir la protección de Cristo en nuestras vidas. Te lo doy vuelta para ese lado como una aplicación bastante buena a nuestro momento. Buenísimo, claro. Exactamente. Y Pablo habla acerca de eso, y obviamente y menciona la carrera, y al parecer Pablo parece que era muy aficionado, porque muchas de sus cartas habla acerca de la carrera de la fe, habla la corona de justicia, y
y Pablo estaba muy involucrado, entonces, y lo que la gente, o sea, los corintios entendían muy bien lo que Pablo estaba diciendo cuando hablaba, vamos por la carrera, ¿ya? Y todos estamos en esta circunstancia, todos queremos tener la protección del Señor, ¿ya? Acuérdense que en ese tiempo solamente unos pocos tenían ese privilegio, pero Pablo dice, no, vamos. Efectivamente. Frente a esto, ya se nos llega a la mente algo que a lo mejor nosotros todos hemos tenido. ¿Dónde entra el sentimiento? ¿O dónde entra a lo mejor lo que nosotros podamos sentir al respecto? Esta pregunta la vamos a dejar allí inconclusa porque vamos a cantar. Nos separamos unos minutitos y volvemos después de esta pausa musical. De la tierra y el cielo tú eres Dios, del milagro de Cristo tú eres Dios, fuiste Dios en la cruz y venciste el mal, fuiste Dios a pesar de nuestra maldad. Hola, hola de nuevo, ya después de esta pausa musical.
Ya estamos listos para seguir en esta segunda tanda de este conversatorio y dejamos pendiente un tema, el tema de los sentimientos. Y yo creo que esto va a ser un poco, ¿cómo se podría decir? Un poco conflictivo. Tengo mi visión al respecto, no sé qué piensan ustedes. ¿De qué forma entran los sentimientos en la vida cristiana o en el cristiano? ¿Qué piensan ustedes al respecto de eso? Es tremendo los sentimientos, porque los sentimientos lo llevan a cometer, obviamente, atrocidades, o sea, y lo llevan a cometer, incluso ser engañado por los sentimientos. O sea, el sentimiento no hay nada más trágico que obviamente sentir ese asunto. De hecho, se habla de que el sentimiento es lo que nos motiva a hacer algo, ¿ya? Y eso está bien, está sumamente bien. Lo motiva a amar a una persona, ¿sí? Imagínate a una persona sin sentimiento. Pero el sentimiento, obviamente, es totalmente engañoso, ¿ya? Entonces, y de ahí viene el intelecto, ¿ya? Ahí viene, obviamente, el intelecto, que se tiene que complementar, obviamente, complementar con el sentimiento, ¿ya? O sea, ¿qué podemos decir? Que el sentimiento puede ser una chispa, algo que nos motiva a levantar la cama, pero nuestro intelecto, o lo que nosotros podamos relacionar, es el combustible. Oye, O sea, no ¿les sé ha si están de pasado? acuerdo. Sí, yo creo que sí, pero mira, te voy a dar un ejemplo. ¿Les ha pasado que tienen mucha hambre y van a comprar al supermercado? ¿Mm? ¿Qué compran? Cosas dulces, Sí, De todo, ¿cierto? no, en realidad. Creo que con el Mati, bueno, nos hemos dado cuenta que es ese tipo como de cosas como la Dulce. comida o el hambre es uno de los ejemplos donde más se ve reflejado lo que estamos conversando. Porque muchas veces nos dejamos llevar por sentimientos, por emociones, y pasa eso, que uno termina comprando cosas quizás que no siempre necesita y no razona realmente con lo que necesita. Bloquear. Claro. Mira, acá siempre algo referente a lo que es el equilibrio. De hecho, nosotros cuatro en su momento conversamos justamente del equilibrio que una persona debiese tener, porque al fin y al cabo, la vida del humano es desequilibrada. Y yo creo firmemente, personalmente lo digo, que quien da el equilibrio es Dios. Y la pregunta de los sentimientos, hay mucho debate al respecto. De hecho, en la semana escuchaba una persona que decía que Dios no es una persona, no es un Dios de sentimientos, ¿ya? Que Dios no es que no es alguien que sienta directamente como los sentimientos de nosotros. Y igual eso me generó el sentimiento contrario, porque Dios sí es de sentimiento, pues, Dios siente. Dios también se siente con nosotros. Si por algo Él también vivió lo que nosotros hemos vivido. Lo hemos estudiado durante todo este trimestre y también lo podemos encontrar incluso en el capítulo 16 de Juan, donde nosotros estuvimos leyendo al principio, que Él decía, o sea, yo me voy a ir y ustedes están apenados. O sea, al final Él entendió lo que ellos estaban sintiendo. Y es por esa razón que él termina con unos versículos que he repetido mucho en todos estos capítulos. El versículo 33, que es que no os preocupéis, o sea, en el sentido de que no temáis porque yo he vencido al mundo. ¿Ya? Si ustedes son mis seguidores, en otros versículos más del mismo capítulo, entonces van a sufrir igual que yo. Pero no se preocupen, yo he vencido al mundo. Y el tema es que creo que cuando uno intenta hablar de lo que es los sentimientos y la razón, que al fin y al cabo tiene completa relación con la voluntad, este libre albedrío, yo creo que al final es muy difícil, o a lo mejor no se dilucida tan fácilmente de qué forma llegamos o trabajan en conjunto la razón con el sentimiento, porque somos humanos.
debemos sentir igual. O sea, De de hecho- hecho, Dios nos creó con emociones y con sentimientos. Claro. Es justamente ese es el tema. O sea, nosotros no podemos pensar que Dios no es un Dios que no tenga sentimientos. Él igual los tiene. Y es por esa razón que puede generar esa empatía con nosotros, aparte que nos pueda conocer. El tema, y aquí yo estoy seguro que la Nati y el Marco están de acuerdo con nosotros, que diferente es sentir a basar tu vida en lo que sientes. Claro. Allá hay una diferencia, creo yo. Daniel Goleman obviamente habla de la inteligencia emocional y él obviamente plantea en su escrito que si logramos dominar nuestros sentimientos, o sea, obviamente dominar nuestros sentimientos, obviamente podamos cambiar nuestra vida. Y de hecho él dice que el 80% de que seamos exitosos o no en la vida, o seamos felices en la vida, es a través de dominar los sentimientos, y solamente un 20% obviamente es esa inteligencia pura. ¿Ya? Entonces, y bueno, hay muchos sentimientos que obviamente lo llevan. Ojo, los sentimientos es una chispa, algo que los ayuda a avanzar, ¿ya? Porque sin eso no tendría ninguna motivación para hacer nada. O sea, imagínense una madre sin sentimiento de amor por sus hijos, porque intelectualmente es lógico, voy a cuidar a un ser Claro, pues el pequeño. primer paso para entender, para aprender. Exacto. Entonces, si lo basamos solamente en la parte intelectual, pero el Señor es un ser de sentimiento que lo ayuda, pero también es un ser muy, obviamente, que también es un ser ilógico también. Es un Ilógico ser para nosotros. sí, es que entender, pero cuando logramos aprender de él en su palabra, como estamos estudiando hoy día en esta lección, empezamos a aprender y empezamos a descubrir esos pasajes, empezamos a poder poner en nuestra mente lo que el Señor quiere. O sea, y ahí lo ilógico se transforma en lógico. Esto ilógico que tú llamas lo representa bien Jeremías en el capítulo 17, versículo 9. Y yo sé que ahí la Nati lo tiene porque la caché al principio. Jeremías, Sí. capítulo 17, versículo 9. ¿Qué dice? Dice, y fuerte lo que dice en realidad. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, Wow. claro, nos da a entender un poco que esta parte del corazón que tiene que ver tanto con este deseo interno del ser humano o también de la forma romántica como en los sentimientos del ser humano, sí, son engañosos. De hecho, sí es complicado, por ejemplo, cuando nosotros nos enfocamos, no sé, si tomamos decisiones incluso cristianas en relación a los sentimientos, van a terminar siendo pasajeras. No sé si se acuerdan de la parábola del sembrador. Sí. Hay varias aplicaciones de qué significa cada semilla. Por ejemplo, la semilla que crece en los espinos, en el camino, bajo el sol, en la roca. Entonces, allí nosotros entendemos cuando aquella persona crece rápidamente, que es el que está, creo que el que está en el camino, o el de la roca, no recuerdo bien, creo que el de las rocas parece, que crece rápidamente, pero se siente ahogado Que no después, tiene porque raíz. se deja, ¿cómo dicen? Que no tiene dónde sembrar bien la raíz, pues como afirmar bien su raíz. Exactamente. ¿Y por qué no la firma bien? Porque se dejó llevar por el sentimiento pasajero del primer amor, de decir, Dios me ayudó con este problema, ahora creo con él, y después cuando vienen las primeras dificultades ya empezamos a... Exactamente. Ya no gusta tanto. Ya no nos gusta tanto esta cosa. ¿En qué me metí? Paremos el carro, no sé cómo agarrar tanto huevo. Tal Sí. cual. Santo. Marco.
lo que mueve al mundo, y obviamente lo que mueve al mundo, y escuchaba por ahí en neuromarketing, lo que mueve al mundo son sentimientos. Y uno de los sentimientos es el temor. No es el dinero, no es el amor, es el temor. El temor, obviamente, a algo. Es por eso que, obviamente, todas estas marcas ocupan mucho lo que es el temor. O el temor, y ocupa, por ejemplo, si no lo compra ahora, esto se va a acabar. Al temor que esto se va a acabar, ¿ya? Que lo necesita. Que lo necesito, ¿me entiendo? Porque, y ponen esto, y Satanás sabe perfectamente ocupar eso, sabe perfectamente ocupar nuestros sentimientos, o sea, desde el inicio de lo que estamos estudiando ahora, de Eva ahí, Eva dice, no, yo puedo, yo soy fuerte. Entonces, el temor digamos, a perder un conocimiento, ojo, un temor a perder un conocimiento que ella podía obtener. O sea, de hecho, ella no se paró a hablar con el Señor, no. Ella vio una oportunidad de negocio, de ser mejor. Entonces, te fijas ahí, o sea, ahí entonces ella con temor, y si no como esta manzana, el fruto, me voy a perder esta oportunidad y nunca más se va a presentar. O sea, te fijas ahí, ¿o no? Entonces, eso nos pasa a lo largo de toda la vida, y eso le pasó a los profetas, a Moisés, A nosotros también. y a nosotros. Entonces, Qué buen punto, Marco, y también Nati, en el sentido de que nosotros también nos pasa, la gran mayoría de nuestro tiempo, o sea, sí, de nuestro tiempo y de nuestra vida, tenemos, o sea, ¿qué personajes a lo mejor bíblicos se les viene a la mente que basaron sus decisiones incluso en momentos fugaces, en sus sentimientos? Yo tengo varios en mente, y no sé si ustedes piensan en alguno. No es necesario que a lo mejor se haya conversado en la semana, en el estudio de la lección, pero ¿qué otros personajes en la Biblia nos demuestran eso? Al menos yo mientras estudiaba, se me venía todo el rato la palabra temperancia a mi cabeza. Y claro, pues uno de los personajes es David. Un ejemplo súper claro de lo que estamos hablando. Sí. David se dejó llevar por ese sentimiento de que el momento, ese impulso, claro, ese impulso en la terraza, ¿no es cierto?, de su palacio, en ese momento de ocio, y cayó bajo. Así como también otros personajes, no sé, Sansón igual se viene a la mente cuando mira, se buena. deja llevar por el enamoramiento, podríamos decir, o manipulación. Totalmente. De hecho, el mismo Sansón le dice a su padre, papá, me quiero casar con ella. Y el papá le dice, oye, pero no puedes buscar dentro de Israel. No, porque yo la amo a ella. Y listo. Chao. O sea, hay una palabra chilena que se utiliza, es como que estoy empotado, ¿no? Como que ya me empoté con esto y le voy con esto. Y es inmediatamente la demostración como sentimental de la decisión. Estoy empotado. Exacto. Pedro, que de hecho Pedro es uno de los también que tomó decisiones según los sentimientos. En su libro, en la primera carta, en Primera de Pedro, capítulo 1, en el primer capítulo, en el versículo 13, él nos hace un llamado. Y este versículo igual nos demuestra su crecimiento espiritual o su crecimiento como persona. Capítulo 1, versículo 13. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. No. Versículo 13. Yo lo voy a leer. Marco, dale. Yo leo una versión Dios ya habla hoy. ¿Ya? Y me encanta esa versión. Dios habla hoy. Por eso estén preparados ustedes, preparados, y usen de su buen juicio. Pongan toda su esperanza en lo que Dios en su bondad les va a dar cuando Jesucristo aparezca. Exactamente. Ahí no
está utilizando una frase que ya se utilizó antes, ¿ya? Que si has leído el libro de Job, en especial en el capítulo 38 en adelante, Jesús, Dios, desde un torbellino le dice a Job, por tanto, ¿quién es ese que oscurece el pensamiento con palabras sin entendimiento? Hasta me salió como un verso sin esfuerzo. Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me responderás. Acá Pedro hace la misma alusión. Sí, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es decir, también de buen, como al buen estilo chileno también. Afírmate, cabrito. ¿Ya? Hay que afirmarse. ¿Y con qué nos vamos a afirmar? ¿Con los sentimientos que son pasajeros? Sí, los sentimientos forman parte de nuestra vida. Pero ¿vamos a tomar decisiones en base a nuestros sentimientos? ¿O vamos a tomar decisiones con nuestra mente, con buen juicio y ciñendo nuestros pantalones de la mente? En ese sentido, ceñid vuestros, como cuando se te está cayendo el pantalón, ya, afírmatelo para que no... Exacto. Ajuste. El Mati, alguien me hizo regalarme un suceso de la historia, cuando dicen que Dios endurecía el corazón del faraón, ¿ya? Decía que Dios, y yo cuando leía este versículo, ¿cómo Dios va a endurecer el corazón del faraón? ¿Sabe qué? Y ahí llegamos a un sentimiento, porque el faraón no es que Dios le haya endurecido el corazón, sino que el faraón tenía miedo de las plagas. Él tenía miedo de las plagas, lo que iba a pasar, pero él no había llegado a una concepción de que Dios era grande, no había llegado a una concepción. Por eso dice la Biblia que Dios le endureció el corazón, y se tiene que ver que esa persona no había llegado todavía al conocimiento del Señor. Él no tenía en su mente que el Señor era grande. O sea, esa obviamente es lo que muchos cristianos dicen: el Señor es grande y yo creo en Él. ¿Me entiendes, no? Entonces yo creo que eso lo llevó a cometer errores tras errores, que le decía, oye, el pueblo que se vaya, no, que se quede, porque ya cambió de opinión. Y eso lo hacía obviamente en base a un sentimiento. En cambio, cuando nosotros estudiamos la Biblia y nos convencimos que Dios es grande, ya cambia totalmente nuestra percepción. Estamos convencidos, y por eso tenemos que estudiar constantemente su palabra y analizarlo. Estamos estudiando por eso esta semana este estudio bíblico. Sí, respecto a eso, el versículo que está en Lucas 9:23 nos aclara bastante el panorama de lo que Dios nos pide hacer a nosotros. Y dice, dirigiéndose a todos declaró, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. De hecho, Dejar el yo de lado. exacto, dejar el yo de lado. Una cosa a lo mejor es dejar los sentimientos de lado en el sentido de no tomar decisiones sentimentales, pero si nos enfocamos en el razonamiento, tenemos el riesgo de irnos al yo. Porque racionalmente es como que, ok, ¿de qué forma lo voy a pensar? ¿Cómo lo voy a cranear? ¿Y el plan va a resultar? Soy lo mejor, pues, compadre. Tengo la mejor mente del mundo porque me salió. O eventualmente, si no lo conseguimos, otros pensamientos van a salir. Pero al final el éxito nos lleva a nosotros a ensimismarnos. Y ahí entonces tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y le doy la vuelta a esto que yo lo dejé anotadito aquí, que cuando Dios nos dice que tomemos nuestra cruz, tomemos nuestro crisol, chiquillos. Tomemos nuestro crisol y sigámoslo. Porque al final el objetivo del crisol es quitar el yo, es quitar ese carácter, podría ser una palabrota en este momento, pero este carácter que no horrible, te suma, claro. que no te suma en nada. Exactamente, no suma nada a este carácter, claro. Tampoco la palabra que iba a decir, pero sí, este carácter horrible que vamos a tener, este crisol que Dios nos tiene preparado a nosotros, no porque nos quiere causar daño, sino porque nos quiere hacer mejorar. Y esta mejora
es siguiéndolo con nuestro crisol. Los quiero llevar ahora a una historia que ustedes a lo mejor deben conocer, que es Jacob. No sé si ustedes recuerdan un poco la historia y nos ayudan a resumirla. Jacob y la lucha con el ángel en la noche. ¿Sí recuerdan la historia? Sí, exactamente. Ahí estaba Jacob con miedo, con un sentimiento de miedo, que tenía que enfrentarse a su mayor enemigo, su hermano. ¿Ya? Y él sabía que podía morir y obviamente y se acerca un ángel, que era Jesús mismo, y lucha con él aquella noche. Y claramente él lucha con él toda la noche, hasta incluso obviamente dice que le tocó el muslo y él cojeaba, pero igual se aferraba al Señor. Sabe que esa es una de las mayores promesas, y creo que, no sé, en algún minuto a usted se le viene a la mente esa lucha que han tenido con Dios, esa lucha y decir, que han dicho, Señor, me voy a arrodillar y no me voy a parar hasta que tú me bendigas. Hemos estado ahí. Sí. Y yo creo que más de alguna persona que a lo mejor está mirando acá Sí. puede también haber pasado por esta misma situación. En esta lucha arrollado. Les voy a comentar algo, una cábala, no sé si es cábala, pero algo que tengo yo, un asunto que tengo para cualquier proyecto que inicio, incluso con Jennifer, me saco los zapatos y camino descalzo. Ah, ya. Sí, o sea, de hecho cuando voy a la parcela, camino descalzo y siento las piedrecillas, de hecho me he pinchado varias veces los pies, de verdad, y de verdad, es porque el caminar, muchas veces el Señor te dice, ya, ¿sabes qué? De hecho, y lo dijo acá con Moisés y después lo dijo con Josué, quita tus zapatos, porque obviamente esa persona sin zapatos no podía caminar muy lejos y tenía que desprenderse ese yo, ¿ya? Ese yo, y claramente, y también le hizo a sus apóstoles exactamente lo mismo, quítense las sandalias que yo se las voy a lavar, despréndase de ese orgullo que tienen como persona, ¿ya? Y lo mismo se lo dijo a Eva, se lo dijo a todos los profetas, o sea, por favor, avancen, yo voy a caminar junto a ustedes, yo voy a ser su protección, y cuando tú te sientes débil ante el Señor, obviamente, el Señor te quiere mostrar una gran lección. Ya para ir cerrando esta conversación, nos quedan como muchas. Podemos conversar incluso mucho más de lo que aquí se fue dando, y lamentablemente el tiempo no nos da. Y aunque no lo crean, dense el tiempo a lo mejor de conversar este tipo de cosas con su familia, con sus amigos, o también acá en el chat de YouTube. Pero antes ya de ir cerrando, no sé si a alguno de ustedes les queda algo en el tintero, a lo mejor que no quieren dejar pasar el momento de compartirlo. Sus palabras al cierre. El que lo tenga está libre de hacerlo. Estamos atentos. Nati. A mí me gustaría decir algo. Ah, ya. Ya, bueno. Ya. Que siento que aquí es como llegamos a la clave literal de la lección de esta semana, al menos con lo que yo me quedo y atesoro en mi corazón. Porque tal como Jacob se aferró a Dios, perseveró en Dios y luchó con él, creo que es la clave para los crisoles que debamos enfrentar o para el crisol que estamos enfrentando en nuestra vida diaria. Porque así como Dios hizo victorioso a Jacob, lo mismo puede hacer con nosotros. Creo que es muy importante recordarlo y no olvidarlo, porque nos pasa que estamos en el crisol
afligidos, con miedo, y no siempre acudimos primero a Dios. Así que yo me quedo con eso. Sí, yo comparto con la Connie también que finalmente solo no vamos a llegar a ninguna parte. Nosotros como cristianos sabemos que junto a Dios tenemos la solución a todos nuestros problemas. Nadie dice que va a ser fácil. Quizás a veces hay más luchas que enfrentar, pero siento que todas esas luchas y todos esos crisoles por los cuales vamos pasando en nuestra vida son para poder moldearnos, para ir mejorando nuestro carácter. Finalmente, a través de esos procesos, muchas veces difíciles, vamos madurando también espiritualmente. Y junto al Señor eso todo se puede finalmente. Marco. O sea, yo ya tú has hablado que cuesta muchas veces dejar, qué sé yo, de lado. Nos cuesta muchísimo, pero el Señor está ahí puesto y el Señor te quiere entregar muchas lecciones en tu vida. Te quiere... Mira, ¿sabes qué? Yo le decía a un amigo lo siguiente. El único objetivo que el Señor tiene es que tú te salves. Y va a hacer todo lo posible para que tú te salves. Te puede dar problemas, te puede permitir, y va a hacer todo lo posible para que tú no te pierdas. O sea, ese es el único objetivo del Señor. Traerte de vuelta a la tierra nueva, traerte de vuelta a este redil. Así que si estamos pasando por dificultades, piensa que el Señor te quiere traer de vuelta a su redil. El único objetivo. Gracias, chiquillos. Solamente debemos tener en consideración o sea, tenemos muchas cosas que tener en consideración en la Biblia, pero al principio le lancé una pregunta: ¿cómo enfrentamos el crisol de las dificultades, independientemente del origen o de la finalidad? Y la respuesta es que es con Cristo, y el mismo título lo dice: luchando con la fuerza de Cristo. Las fuerzas a nosotros van a flaquear, nos van a faltar, pero es Cristo quien va a entregar esa fuerza. También les comenté a ustedes, y no lo comenté aquí me refiero con los chiquillos, lo conversamos antes, ¿debemos nosotros salir del crisol por nuestro propio esfuerzo? La verdad es que sí, el crisol nosotros debemos salir de allí por nuestro esfuerzo, pero esperando que Dios haga algo al respecto. Suena un poco contradictorio o extraño de entender, pero la verdad es que tenemos que tener en consideración varias cosas. Existe el libre albedrío. Dios no va a actuar en nosotros si nosotros no le damos el poder en nuestra vida, si no se lo permitimos, si nosotros no decidimos por Él. Y el tema es que estas decisiones tienen que ser constantes. Es la voluntad, como lo conversamos, y es el compromiso que nosotros podamos tener con Cristo. Debemos aferrarnos a Dios cada día con el mismo fervor con que Jacob se aferró al ángel en medio del dolor y la desesperación. No te vamos a dejar, y esa debe ser nuestra oración diaria. No te vamos a dejar si no nos bendices. Génesis 32, versículo 26. Oremos para finalizar. Cerramos los ojos. Amado Señor, que moras en los cielos, santificado y bendito sea tu nombre. Señor, te agradecemos por esta hermosa lección que hemos podido estudiar juntos, Señor. Te rogamos que nos ayudes, que muchas veces queremos hacer las cosas solos, que nos creemos autosuficientes. Sin embargo, hemos aprendido que sin ti no somos nada, Señor. Tus fuerzas son infinitas. Tú no te agotas, Señor, y siempre estás ahí pendiente de nosotros para que seamos salvos. Ayúdanos a tomar decisiones correctas y ayúdanos también, Señor, a todas las luchas que podamos tener cada uno de nosotros y que nos están viendo en este momento. Bendícenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias, chiquillos, nuevamente por acompañarnos el día de hoy. Por esta linda oportunidad. Mira, estuvo bastante interesante. Ojalá que se vayan repitiendo más situaciones así. Los dejamos invitados a ustedes y a ustedes los que están en el chat de YouTube allí para lo que se viene. Una esperanza indestructible.
No sé de qué trata todavía, pero nos estaremos viendo, ¿ok? Nos estaremos viendo. Cuídense. Saludos. Buena Chao. semana. Chao, chao. Chao.